Hola, 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 buenas tardes, bendiciones. Señores, este es el mejor día. No han hecho otro día tan espectacular y tan maravilloso. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de historia, ¿verdad? Que enriquecen. Y eso quiere decir muchas cosas, ¿verdad? Enriquecen en lo personal, enriquecen en lo económico, historia que enriquecen en lo espiritual. Sí, hay varias formas de enriquecerse. En esta oportunidad vamos a conversar de eso. Muchas preguntas surgen y mucha gente joven se pregunta cómo se va a ganar la vida, ¿verdad? Muchas personas adultas en este instante, ¿verdad? En medio de la pandemia, se están preguntando cómo me gano la vida. ¿Qué hago? En esta oportunidad voy a compartir con ustedes una manera de enriquecerse. Y cómo hablo de contar historia. Una de las cosas que la gente casi no percibe, que pocas personas se advierten, pocas personas no logran ver lo que les voy a comentar. A veces cuando hablamos de historia, la gente lo ve como si fuera una materia de la escuela, como si fuera una clase en la universidad. Es como que tengo que aprenderme algo de historia. En esta oportunidad voy a hacerlo de manera diferente. Pero como voy a hablar de historia que enriquecen, como voy a hablar de historia que hacen crecer a las personas, como voy a hablar de historia que hacen que la persona tenga un mejor estilo de vida, bueno, tengo que definir realmente qué es historia. Y partiendo de sus definiciones, partiendo de su significado, partiendo de sus sinónimos, partiendo de otro punto de vista, vamos a ver cómo una persona puede enriquecerse, ¿verdad? Con historia. ¿Y cómo es eso? Usted se va a dar cuenta que para mí, yo tengo la tesis que lo que más dinero deja en el mundo, presta atención, lo que más hace crecer también a un ser humano, moral y espiritualmente, es, ¿verdad? Son las historias. Y yo voy a definir ahora mismo qué es la historia, o voy a dar algunos significados. Una historia es una crónica, ¿verdad? Esa palabra crónica está asociada generalmente a noticias, pero noticias de esas que usted sabe, ¿verdad? Noticias sangrientas. La palabra historia está asociada a la palabra relato, pero también está asociada a la narración. Usted ha escuchado muchas veces personas que dicen, vamos a ver cuál es la narrativa que tiene fulano, ¿verdad? ¿Qué historia me trae? Una historia puede ser una leyenda. La historia puede ser cronología, cuando hablamos de cronología. Una historia puede ser un comentario. La historia, cuando hablamos de historia, podemos conocer la biografía de alguien, ¿verdad? O la autobiografía. Vaya meditando, ojalá que usted pueda tomar lápiz y papel. También cuando hablamos de historia, hablamos de semblanza, hablamos de anécdota, hablamos de necrología, hablamos de efemérides. Usted lo ha visto, esa lista, ¿verdad? En los periódicos, en las revistas, ¿verdad? ¡Wow! Las efemérides de hoy son tal. Preste atención, que mucha gente no sabe lo siguiente. Yo descubrí un significado de historia negativo. ¿Qué es también la historia? ¿Qué es también la historia? La historia es chisme. ¡Oh, wow! Chisme, sí. La historia, una historia puede ser un chisme. Esa es la parte, ese es el otro lado de la balanza. Una historia puede ser habladuría. En dominicano decíamos un habladorazo, un hablador. Una historia puede ser un cuento, puede ser una ficción, puede ser una patraña, un enredo.
Y ustedes dirán, ¿por qué David está definiendo, antes de entrar al tema, sobre cómo me voy a enriquecer con historia? O por qué las historias, David dice que es lo que más dinero deja en el mundo. Vamos a ver. Buscando en el internet, que usted lo puede hacer desde que usted ponga, por ejemplo, en Google, ¿verdad? Usted pone en Google, en su móvil, su teléfono, ponga sinónimo de historia. Y hay algo interesante, que en la primera búsqueda, Google entiende que una historia es una empresa. Usted lo puede buscar ahora mismo o cuando termine el video. Una historia es una empresa. ¿Cómo? Así es. La historia no solamente está asociada a hechos del pasado. Una historia es una empresa. Una historia es un suceso. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Pero una historia, me gustó esta, es una aventura. Y es algo maravilloso y precioso. Ahora bien, ¿por qué David está diciendo que contar historia me puede enriquecer? Miren, contar historia generalmente es lo que más puede influir en los demás. Y usted se va a dar cuenta de una mina de oro. Yo voy a poner ejemplo de historia que usted se va a dar cuenta que hay mina de oro, pero también hay minas de crecimiento personal, de crecimiento intelectual y, ¿por qué no?, de crecimiento espiritual. Yo creo que la historia se mueve en esos tres pilares. Hay quienes han contado historia y se han hecho de mucho dinero. Hay quienes nos cuentan historia y nos hacen crecer, nos hacen desarrollar de manera personal. Y también de manera espiritual. Dice, contar historia es lo que más influye para generar riqueza. Esa definición la estoy dando yo, la escribí yo. Contar historia es lo que más influye para generar riqueza, para generar fortuna, para generar bienestar. En términos más claros, ¿verdad? Contar historia es lo que deja mucho dinero en el mundo. Usted se va a dar cuenta por qué. Es lo que hace a cualquier portador, ¿verdad?, de que sepa contar una historia, gane enorme suma de dinero. Usted dirá, pero David, tú te estás volviendo loco. Lo vamos a ver. Mire, veíamos al principio que historia es sinónimo de empresa. Y eso es importante. Óyeme bien, historia es sinónimo de empresa. Medite lo siguiente. Verifique, analice los negocios que están en su ciudad. Medite. Mire, así rapidito. El supermercado, el banco, ¿verdad? Las grandes financieras, los laboratorios. Le llegó su momento a ello. Es el momento de los laboratorios. Así puede llegar también tu momento. Fíjese cada uno de esos negocios. Mire la calle de su ciudad. Observe, salga, mire, verifique. Muchos negocios. Detrás de todos esos negocios hay una historia. Nadie comienza un negocio al azar, porque si lo comienza así, va al fracaso. Todo el mundo tiene que contar una historia. Cada empresa, cada negocio es una historia. Oiga bien, cada negocio, el dueño del banco, los dueños de banco nos saben contar historia y lo hacen muy bien. El dueño de una financiera, que aunque usted no lo crea, para él comenzar la financiera, alguien le contó de cómo hacer dinero por medio de esa financiera. Le contó una historia, supo, se enteró, lo leyó, alguien lo inspiró. Fíjense, la gente a veces que asocia la historia solamente con eventos del pasado. No, la historia es presente y la historia, conocer de la historia presente es acumular fortuna en todo el sentido de la palabra. Yo voy a poner un ejemplo de contar historia.
cada supermercado cuenta su mejor versión de la historia. Por eso usted ve que hay un supermercado que nos cuenta la historia para identificarlo con el color amarillo y rojo. Wow, ya usted sabe que el supermercado que es amarillo y rojo, esos dos colores nos están contando una historia y nos recuerdan una historia. Pero si usted se pone a observar, hay otro supermercado que sus colores son azul y blanco. Nos están contando una historia esos colores. Hay otro que su color preferido es el rojo intenso, ¿verdad? El rojo y blanco. Entonces, fíjense, hay 3 supermercados, pero cada uno de ellos nos muestra colores, nos están contando una historia. Ahora bien, también hay pequeños negocios que ellos cuentan su historia. Por ejemplo, esto es un ejemplo real. Las compañías telefónicas nos cuentan su historia, pero quiero hablarle de esta señora. Conocí de una señora, supe de una señora en la ciudad de La Romana, República Dominicana. Esta señora vende ropa, ¿verdad? En su casa, desde su casa, tiene un negocio extraordinario y les aseguro que tiene enormes ganancias. ¿Cómo lo hace? Bueno, ella aprendió, sabe contarle una historia a las mujeres. ¿Para qué? Bueno, sencillo, para que vayan a su casa a comprarles ropa. Esta señora no utiliza medio de comunicación. Esta señora creó un método, ¿verdad?, del boca a boca, y les aseguro que esta señora vende muchísima ropa a personas muy influyentes. Es decir, a la clase alta. Ella logró desde su casa venderle ropa a la clase alta, a la clase media alta, y todo el mundo va a su casa. No tiene un letrero, no paga publicidad, pero vive de eso y le va demasiado bien. Es decir, esta señora tuvo la labia, la verborrea de contar una historia. Mira, si tú vas a mi casa, en mi casa hay un espejo, hay un baño, yo te doy un toque, te la puedes medir, no te tienes que exponer, porque hay gente que no le gusta exponerse. Y muchas damas de esa ciudad van a la casa de esa señora a comprar ropa. Pero también, cuando yo hablo de historias que enriquecen, miren, muchas mujeres les cuentan a un hombre una historia, y la historia a ese hombre le gusta y se enamora de esa mujer. Pero también pasa lo mismo con las mujeres, o con los hombres, perdón. Muchos hombres les cuentan historia interesante a las mujeres, y dice la mujer: no, pero este hombre de proyecto, este es un hombre de trabajo, aquí que yo me voy a enganchar. Y ese hombre tiene, ¿verdad?, tiene esa persona, se conocen y llegan a un matrimonio feliz. Y esas son, como yo digo, parejas que representan historia de amor. Fíjense, y esa historia de amor de esa pareja es inspiradora hacia los demás. Ustedes ven que no solamente dinero, no, son historias que inspiran, inspiran felicidad. Pero también hay historia negativa. Recuerden que otro sinónimo de historia está la habladuría. Cuando el hombre le miente a una mujer, cuando la mujer le miente a un hombre y se casan, pues eso va al fracaso y eso termina mal. Esas son historias negativas. Esas son historias que no la debemos, solamente la observamos. Porque en esa historia vamos a encontrar odio, y a veces podemos encontrar tristemente la muerte. Historias que enriquecen la familia. ¿Cuántas familias son ejemplo en nuestras ciudades? ¿No conoce usted alguna familia que se llevan bien? Quizás no tengan los recursos necesarios, quizás no sean ricos, pero se mantienen unidos, ¿verdad? Se mantienen todos siempre en una misma misión. Esas son historias de familia que nos enriquecen y se hacen dueñas de una historia familiar que nos ayuda y nos motiva. Esa es una historia de unidad familiar. ¿Cuántas familias están peleando por herencia? Pero yo quiero que usted sepa que hay muchas familias
que nunca han ido a un tribunal y todos se lo dividen entre ellos como hermanito ahí, no importa, y pelean ahí, pero se mantienen ahí unidos y van donde un abogado y dividen los bienes de manera amigable. Sin embargo, no es eso lo que se conoce. Hay otra historia, que una gran cantidad de familias prefieren ir a discutir a los tribunales y la familia termina dividida, destrozada, y al final muchos de ellos no heredan nada. Contar historia. Otro ejemplo de historias que enriquecen, y a mí me gusta esta parte también. Yo sé que usted ha visto en la República Dominicana y de manera internacional muchas ONGs que son criticadas. La gente critica mucho las ONGs. Sin embargo, las ONG nos cuentan historia, nos cuentan una historia. Y de hecho, cuando usted va a organizar una institución sin fines de lucro, lo primero que usted tiene que tener es un domicilio y un objetivo. La ley le exige a qué que tú te vas a dedicar. Cuéntame tu historia. Entonces, mira, mi objetivo va a ser, yo voy a trabajar con los niños de tal edad a tal edad en la ciudad tal. Entonces, eso es una historia que está contando. Y esa ONG, en virtud de esa historia, va a captar fondos, ya sea de manera individual, ya sea proveyente del Estado o asociándose a otras ONGs de manera internacional o asociándose también, ¿por qué no?, recibir ayuda de gobiernos extranjeros. Eso, las ONG nos cuentan historia. Hay ONGs para ayudar a las personas a construir su vivienda. Hay ONG que ayudan a las personas a educarse. Hay muchos tipos de ONG y cada una de ellas nos cuenta una historia, pero esa historia viene cargada también de riqueza material, porque no operan sin dinero, recaudan dinero, pero colaboran con los demás también. Lo que pasa es que siempre estamos en la perspectiva de lo negativo. No, eso son historias enriquecedoras, ¿verdad? Hay una ONG muy conocida en la ciudad de La Romana que hace conciertos, ¿verdad? Y esos conciertos van destinados, o una parte de esos ingresos van a esa ONG. Entonces, también tenemos grandes historias de manera, como yo decía, ¿verdad?, desde el punto de vista de hechos, de sucesos del pasado. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, George Washington y todo su, ¿verdad?, y toda su gente George Washington, ¿sabe qué pasó? Contó una historia maravillosa y provocó que un pueblo se uniera alrededor de una constitución, ¿verdad? Y por eso Estados Unidos es grande, por poner un ejemplo. Yo quiero que ustedes sepan que los ingleses también llegó su momento, después de tanta lucha, de tanto sacrificio humano, de tanta sangre, y se pusieron de acuerdo los ingleses por mucho tiempo. Y por eso Inglaterra, ¿verdad?, Gran Bretaña, hoy día es una potencia, a pesar de que cómo está la economía y la situación de la pandemia, pero son economías fuertes, son países fuertes. ¿Por qué? Porque desde ese punto de vista nos supieron contar una historia de unidad, de respeto a la ley y del que la hace la paga. Eso es importante. Todo el mundo, sobre todo nosotros los dominicanos, sabemos que en Estados Unidos, si alguien comete un hecho, no hay una segunda oportunidad. La segunda oportunidad existe, paga y paga. O paga con cárcel o paga con dinero, porque aquí nos han contado una historia de que el que viola la ley le van a afectar el bolsillo y nadie quiere que le afecten los bolsillos. Y cuando a veces te afectan los bolsillos y te afectan tu estado de libertad. Esa es la historia que Estados Unidos le muestra
al mundo. Entonces los ciudadanos tienen que tener un buen comportamiento. Aquí, un ejemplo, nadie puede poner una música que le moleste a los demás, porque la historia de todo Estados Unidos es: si un vecino me pone su música porque está muy contento, muy feliz, yo llamo a la policía y la policía va a responder. Entonces, para que usted vea que esas son historias que enriquecen. Martin Luther King, un pastor extraordinario, él pudo contar una historia que tenía que ver con el activismo, por diversas causas, que tenía que ver con los derechos de los demás, con las libertades de los demás. Eso fue Martin Luther King, contó esa historia y logró agrupar un grupo de personas a su alrededor. Hoy día mucha gente cosecha, ¿verdad?, ese sacrificio que hizo Martin Luther King hoy día, ¿verdad?, al punto tal de ganarse el Premio Nobel de la Paz. Son historias. Ahora, antes de continuar con otro personaje, usted se va a dar cuenta que contar historia deja mucho dinero. ¿Y cómo así, David? Bueno, el cine. Medite un poquito en el cine. ¿Qué son las películas? ¿Qué son las series de Netflix y de diferentes plataformas? Cada película, ya sea de ciencia ficción, de acción, de terror, no importa. Cada documental en el cine, señores, es una historia que nos cuentan. Alguien se dedicó a escribirla, se inspiró en la vida, se inspiró en un hecho, se inspiró en algo. Pero el cine, ¿cuántos millones se ha ganado Arnold Schwarzenegger? Por poner un ejemplo. ¿Cuántos millones se ha ganado Sylvester Stallone? Yo estoy poniendo un ejemplo, sí, porque yo no soy conocedor de tantos actores. Pero lo que quiero decir que la gente ve una película como una película. No, una película es una historia que te cuentan y generan millones, y todos pagamos para ir a ver una película, para ir a ver una historia. Otra manera que la gente lo ve como algo simple y sencillo es ir al teatro a ver una obra. Alguien escribió esa obra, alguien se sentó a meditarla, pero alguien quiso ponerla en escena para sacarle beneficio. No todo es como por puro amor, no. Cuando uno va al teatro hay que pagar, cuando usted va al cine hay que pagar. ¿Y qué estamos pagando? Vamos a pagar para ir a ver una historia. Fíjense, hay quienes nos cuentan una historia empresarial o una historia inspiradora, pero el cine nos cuenta una película y pagamos por ella y la queremos ver. ¿Ve? Son historias que dejan dinero. El cine, las películas dejan dinero, mucho dinero, muchísimo dinero. Así que las películas son historias. Otro modelo de contar historia, ¿verdad?, de hablar de historia, es que hay muchas personas que se dedican a escribir un libro, ¿verdad?, un libro inspirador. ¿Para qué? Él no va a mandar a imprimir 2,000 libros para quedárselo ahí en su casa, no, es para venderlo. Muchos tienen enorme éxito, otros no tienen tanto éxito, pero todos cumplen con su rol. Hay autores que tienen libros que quizás no lo llegan a publicar porque la muerte o lo que sea lo sorprende, pero lo publica su familia. Nos cuentan esa historia. Todo empresario pues emprende un proyecto, nos cuenta una historia. Por otro lado, hay personajes que son personajes que inspiran hasta cierto punto. Nosotros tenemos a Platón. Mire, estoy hablando de historias que enriquecen. Platón, filósofo griego, y vea aquí, ¿por qué de tanto tiempo allá, lejísimo, antes de Jesucristo, en el año 427 antes de Cristo?
Entonces, ¿de qué hablaba Platón? Porque a veces la gente como que señores, Platón hablaba de ética, Platón hablaba de la moral, Platón hablaba de ciudadanía, Platón hablaba de psicología, de política. Pero él planteaba lo siguiente: él tenía una filosofía sobre el lenguaje. Y hoy día en las empresas, usted no ve que la mayoría de las empresas tienen valores, que misión, ¿verdad? Valores, visión y misión. Y se habla de ética empresarial y se habla de ética en el gobierno. Platón nos inspiró en ese sentido y ha inspirado al mundo en ese sentido. Oiga, 427 años antes de Cristo. Pero también Johannes Gutenberg. Repito, Johannes Gutenberg, ¿verdad? Nos inspiró con la imprenta. Tuvo un sueño, la construyó, inspiró a otro. Aunque él fue el que imprimió la Biblia, ¿verdad? La Biblia impresa, pero inspiró a que otros imprimieran otros libros. Entonces contribuyó. Miguel de Cervantes, ¿verdad? Novelista español, dramaturgo, poeta. Este hombre también, en historia que enriquece, nos inspira. Son historias que inspiran y que lo inspiran a usted. Se dice que Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Que él es el autor, es la obra más editada. Primero la Biblia y luego se dice que en Latinoamérica pues está el Quijote de la Mancha, que ha sido traducido en muchísimos idiomas y que ha hecho un aporte extraordinario a nuestro lenguaje. William Shakespeare, también poeta, dramaturgo y actor, ¿verdad? Nos contó una historia. Romeo y Julieta. Usted fue al cine a ver, usted pagó dinero para ir a ver esa obra. Son historias que enriquecen, que a alguien lo enriquece, que a alguien le aportan. Escribió la obra también Hamlet y Otelo, para que tengamos una idea. Pero ¿dónde está? Galileo Galilei también nos inspiró. Son historias que nos inspiran, que está considerado como el padre de la ciencia, como el padre de la física, de la astronomía. Ese es Galileo Galilei. Hoy día ellos formaron esa plataforma, y son historias inspiradoras. Yo no voy a mencionar así, lo voy a mencionar Isaac Newton, por ejemplo, ¿verdad? Luis Pasteur, ustedes lo conocen, Sigmund Freud, Nikola Tesla, por poner un ejemplo, Mahatma Gandhi, Albert Einstein. Ustedes ven, toda esta gente en su momento nos inspiró. Son historias que enriquecen. Cada historia de estos hombres nos van a enriquecer y nos contaron una historia desde el ámbito que fueron diseñados, de que Dios los diseñó a cada uno de ellos. Ahora bien, si nosotros seguimos hablando de que lo que más dinero deja en el mundo es contar historia, vamos a utilizar a un gran maestro ahora. Vamos a ver, un momentito. Les reitero que estoy hablando acerca de contar historia. Contar historia, pues, nos enriquece en tres vertientes: en lo material, en dinero, en lo personal y también en lo espiritual. Ahora quiero hablarle de alguien que influyó, yo voy a decir en lo espiritual, pero en todo. Señores, ustedes se dieron cuenta, ustedes no han analizado por qué Jesús nos hablaba en parábolas, por qué Jesús nos hablaba por medio de parábolas, por qué son tan famosas las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué son tan famosas? Jesús sabía contarnos, ¿verdad?,
historia, moraleja, enseñanza. Jesús lo sabía hacer. Por ejemplo, estuve leyendo que Jesús nos dejó alrededor de 74 parábolas. Oye, eso es espectacular. Yo voy a mencionar algunas. Por ejemplo, el sembrador. Esa parábola, esa enseñanza. El trigo y la cizaña. ¿Cuántas enseñanzas Jesús nos deja? ¿Cuántas? ¿Por medio de qué? De parábolas. El hijo pródigo. Todo el mundo conoce acerca del hijo pródigo, pero esta enseñanza que Jesús nos deja es inspiradora en todos los sentidos, en que podemos nosotros haber caído, haber errado, levantarnos y volver a tomar, ¿verdad? O ocupar el puesto que teníamos o mejorar. Eso son todas enseñanzas maravillosas. La parábola del buen samaritano, espectacular, que ayudó a ese hombre que fue herido por dos asaltadores o dos ladrones, golpeado. Cómo este buen samaritano lo atendió, lo curó y luego le pagó un hotel y le dijo al dueño del hotel: oye, si necesita, si ellos necesitan más, yo cubro los gastos. Son historias que inspiran. ¿Cuánta gente no está así? Entonces, contar historia deja muchísimo. Ustedes se van a sorprender cuando yo les diga que además de dinero, ustedes van a ver que también nos deja. La oveja perdida es una parábola espectacular. Jesús nos habló de la paja y de la viga, del árbol y sus frutos. ¡Qué maravilloso! Jesús nos habló de la casa sobre la roca. Oiga, no hay escuela de ingeniería, no existe escuela de ingeniería que no mencionen a esta parábola de Jesús. La casa sobre la roca, construir sobre la roca, construir sobre, ¿verdad? Sobre una plataforma segura, sobre una zapata segura. En todas las universidades del mundo se hace referencia a esa parábola de Jesús que se refiere a la casa sobre la roca. ¿Para qué? Para que cuando venga el viento no se la lleve. Hacía historia poderosa que Jesús nos dejó y otros hombres. ¿Para qué? Para que cuando vengan vientos a tu vida, para cuando vengan tormentas, tú estés firme. Pero también está una historia que te dice que tú no puedes poner tu dinero en cualquier sitio, porque la gente cree que es solamente de... No, son tus decisiones, no pueden estar en la arena, es sobre la roca. Y si lo haces sobre Cristo, pues mucho mejor. Jesús nos habla del tesoro escondido. Jesús nos habla de las 10 vírgenes. ¡Qué maravilloso! Y sigo ahora con algunos milagros de Jesús. Son historias que tenemos ahí que nos inspiran. Y hay historia de esta, señores, que han hecho que muchos hombres salgan hacia adelante. Jesús resucitó a Lázaro. Eso lo encontramos en el libro de Juan. Eso es un ejemplo. Usted sabe, eso es una historia inspiradora. Eso es una historia espectacular. A veces la gente se siente literalmente que ya no puede vivir, pero una palabra lo levanta. Y esa palabra que lo levanta, además que lo levanta y además que le otorga una oportunidad, ¿sabe qué? Ellos son creadores de grandes riquezas materiales también, o de grandes riquezas espirituales o personales. Le va bien en la vida. Y de eso se trata, señores. Contar historia deja mucho dinero. Recuerda el cine, recuerda el teatro. Convertir el agua en vino, qué espectacular. La multiplicación de los panes y peces. Caminar sobre el agua. Cómo Jesús sanó a un leproso. Eso es espectacular, Señor. Eso es maravilloso. También vemos cómo Jesús, ¿verdad? Le otorgó la visión a 2 ciegos. ¡Wow! Eso es maravilloso. Y en esa historia, la palabra clave fue sí quiero. Ellos estaban voceando, estaban Jesús, Jesús. Yo no sé cómo era eso, pero
Jesús dijo, sí, yo quiero, y lo sanó, ¿verdad? Y Jesús también nos cuenta una historia acerca del fin de los tiempos. Ahora, llegó el momento de decirte, ahora te toca a ti, ahora te corresponde a ti. Ya yo he dado un repaso de manera general de historias que enriquecen. Y a manera de resumen decía que un supermercado nos cuenta una historia, una financiera nos cuenta una historia, una ONG nos cuenta una historia, los bancos nos contaron una historia. Jesús nos contó muchas parábolas y también hizo muchos milagros. Pero ahora te toca a ti. Ahora me toca a mí, ¿verdad? ¿Qué historia tienes para enriquecerte? ¿Qué historia de vida tiene para crecer? ¿Qué historia tiene? ¿Qué historia espiritual tienes que ofrecer? Porque hay quienes tienen historias espirituales de derrota. Es triste eso. Hay quienes tienen historias espirituales de poca esperanza y de poca fe. Hay quienes tienen historias espirituales solamente de tener un dedo acusador, un dedo señalador, cuando en verdad debemos tener todos y contar historia de amor, historia de esperanza, historia de fe. Eso es lo que el mundo está esperando. Usted tiene un compromiso y es contar historia suprema de su vida. Hoy día nosotros tenemos una especie de culto al error. Hoy día hay una especie de inclinación a cuando un hombre comete un error, querer crucificarlo, como hicieron con Jesús y como han hecho con muchos. Muchos, como decía un hermano, entienden que la maldad, eso es algo espectacular. Mucha gente entiende que la maldad surgió con el internet. Esa es la historia que tienen. Otros creen que la maldad surgió con el reggaetón, con la música perversa. Otros entienden que la maldad creció con las redes sociales. No. La historia que debemos contar son aquellas que van a enriquecernos, ¿verdad? En el campo material, en el campo personal, ¿verdad? En el desarrollo personal y en el desarrollo espiritual. Jesús nos contó una historia espectacular que nadie sabía. Dice, miren, no se preocupen por su vida. No se preocupen por comer, por beber, porque Jesús estaba concentrado en que el ser humano se desarrolle. Él lo decía, no se preocupen por comer, por beber. Él quiere que tú tengas tu mente libre para pensar, para meditar, para desarrollarte, porque un hombre pensando en comida, en ropa y en cosas banales, en cosas simples, pensando en lo básico, pues no va a obtener ni lo superior ni lo supremo. Jesús decía, no piensen en comida, bebida, concéntrense. Jesús nos dejó enseñanza, no juzguen a nadie, concéntrense, mire, manténganse enfocados. Mira para donde ti, revisa lo que hay en ti, concéntrate en ti. No te concentres en el otro. Contar historia enriquece. El cine, el libro, cada supermercado, ahí hay una historia que debemos aprender. Cada familia exitosa, cada pareja, cada matrimonio exitoso, a ellos debemos ver. Ellos tienen una historia que decirnos. Ellos tienen una historia importante para nosotros. Cada persona mayor de edad tiene experiencia suficiente para contarnos una historia. Por lo tanto, en este día yo te invito y vuelvo y te hago la pregunta. ¿Qué historia tienes? ¿Qué historia tienes? ¿Verdad?
¿Qué historia tienes para contar? ¿Una historia de derrota? ¿Una historia, verdad, como yo decía, de chisme, de habladuría? Eso es historia. Ahora, la verdadera historia significa empresa, aventura en la vida. ¿Qué historia para crecer? ¿Qué puede contarle al mundo? ¿Qué le puede contar a esa novia para inspirarla a que confíe en ti? ¿Qué le puedes contar tú a ese novio para inspirarlo a que confíe en ti? Y echen juntos hacia adelante la empresa familiar. En esta oportunidad he querido reflexionar con ustedes esta breve palabra que Dios me ha puesto en mi corazón. Siempre el objetivo es inspirar a alguien. Les he hablado de mucha gente que nos ha inspirado en todo el sentido de la palabra, que nos han inspirado a echar hacia adelante. Historias que enriquecen el supermercado, los bancos, las grandes compañías, los grandes laboratorios, las grandes compañías, los grandes negocios del mundo, ¿verdad? El mundo financiero nos cuentan una historia. Debemos aprender de ello. Debemos aprender también de esos hombres que lo dejaron todo por y para que estuviéramos mejor. Tenemos que observar esa familia maravillosa. Nos están contando una historia. Que tu historia no sea una historia de chisme, que no sea una historia de dolor, que no sea una historia, ¿verdad? Que sea una historia de verdad. Que el cine la tome en cuenta. Que tu historia, el cine la tome en cuenta. Que tu historia motive, inspire a un autor a escribirla. Nadie sabe, señores. Con un simple lápiz y papel, usted puede contar una historia. Mire, con papel. Usted se sienta, déjame ver la historia que quiero contar de mi vida, la historia de negocio, qué negocio voy a hacer, qué proyecto de vida tengo. Escriba un gran proyecto y cuéntele esa historia a otros. Los grandes proyectos se realizan con muchas personas, no se realizan con una sola persona. Todo gran proyecto requiere de dinero y de mucha gente, pero sobre todo de que alguien sepa contar esa historia. Yo soy su hermano y amigo David Richardson. Les agradezco a todas las personas que me han estado observando. Un saludo a Tommy Luis. Déjeme ver a quién más por aquí. Cancan, a Silvia, Alejandro Ávila, Vanessa, de verdad, Jorge, Robert Batista, la magistrada Altagracia y Henry. Gracias a ustedes. Señores, siempre debemos hacer algo por los demás. Uno no sabe, en cualquier momento usted encuentra una palabra de fe que lo va a llevar a la cima de la montaña. Señores, Dios se le bendiga y un abrazo. Yo soy su hermano David Richardson y será hasta la próxima. Estoy muy contento y muy feliz de haber compartido con ustedes historias enriquecedoras. Bye bye.